Hola, muy buenos días. Hoy es el día viernes 17 de abril del año 2020. Ya estamos a escasos días de concluir este segundo bimestre que corresponde al segundo cuatrimestre de los alumnos que están llevando la carrera en Derecho y Ciencias Jurídicas en el sistema escolarizado aquí en la Universidad Benemérito de las Américas. Bueno, compañeros, por aquí atrás estoy exponiendo lo que es el plan de estudios de la carrera y pues por ahí vamos viendo las materias que han llevado hasta el día de hoy, en donde esta materia que estamos llevando es Derecho Constitucional. El antecedente previo de esta materia es la materia de Historia del Derecho Mexicano, en donde se analizó y se profundizó, se analizó los antecedentes de nuestra Constitución de 1917. Uno de los temas de nuestra unidad de aprendizaje es la Constitución de Querétaro de 1917. Un poquito de historia para saber los antecedentes. Pues para saber por qué se da esta Constitución, lo que hubo detrás para que esta se diera, pues hay que conocer un poquito de historia, ¿no? Ahora sí, vamos a remontarnos allá por el año de 1917, cómo estaba nuestro país, qué situaciones habían surgido. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso vamos a darnos una idea. En 1917 estaba la guerra de la Revolución Mexicana, que inicia en noviembre de 1910, con el llamamiento de Francisco y Madero para derrocar a Porfirio Díaz, que ya llevaba mucho tiempo al frente del Poder Ejecutivo. Ya la época de Porfirio Díaz, ya ven que se le conoce como el Porfiriato. Entonces ahí en Historia del Derecho Mexicano, se vio cuál fue las situaciones que prevalecían en nuestro país para que se diera esta Constitución. Pues bueno, vamos analizando un poquito. 1917, ¿qué pasa en esos entonces? Si algo se me pasa, por ahí tenemos nosotros la oportunidad de poder revisar los antecedentes de nuestra Constitución en la página que les he hecho mención tantas y tantas veces, que es en la página de la Cámara de Diputados. Nos vamos ahí a donde está vamos a entrarle para que veamos diputados.gov.mx. Nos vamos a leyes federales y estatales, y ahí están las reformas a la Constitución, todas las leyes federales vigentes. Acuérdense de que la Constitución se ha renovado, ha tenido reformas que han ido entrando en vigor, y para saber cuál es la última reforma en vigor, pues hay que checar el Diario Oficial de la Federación, y si no, nos vamos aquí a esta página de diputados.gov.mx y buscamos la más reciente, ¿vale? Bueno, entonces por aquí estamos navegando en esta página de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí en este apartado viene el texto vigente de nuestra Constitución y la exposición de motivos que se da en el proyecto de la Constitución de 1917. El proyecto de Constitución, el diario de los debates y la publicación original que se promulga el 5 de febrero de 1917. Vamos a ponerle por aquí diario de los debates del Congreso Constituyente. Por aquí vemos convocatoria al Congreso Constituyente. Esta convocatoria al Congreso Constituyente se da en el año de 1916. Venustiano Carranza fue el gobernador de Coahuila, que cuando Victoriano Huerta usurpa el poder en 1913, él no acepta, no reconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República, y es el que inicia el movimiento para derrocar al usurpador, a Victoriano Huerta.
ya ven que Victoriano Huerta fue ministro de Defensa de Francisco I. Madero, y pues ahí se da una confrontación que hace que este señor Victoriano Huerta derroque a Francisco I. Madero y pues mande matar tanto a Madero como al vicepresidente en ese entonces, el señor Pino Suárez. Entonces, esta convocatoria al Congreso Constituyente se da en el año de 1916. Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, así se hace llamar, y encargado del Poder Ejecutivo de la República, en uso de las facultades que le confiere el Plan de Guadalupe. También aquí, buscando un poquito de antecedentes de nuestra Constitución, hay que ver qué dice este Plan de Guadalupe, expedido en Veracruz el 12 de diciembre de 1914, ha tenido bien lo siguiente. Pues ahí Venustiano Carranza, en esta convocatoria que se da en el año de 1916, convoca a elecciones para diputados al Congreso Constituyente, que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro y quedar instalado el 1 de diciembre del corriente año. ¿En qué año estamos? En 1916, cuando se da esta convocatoria. La elección para diputados del Congreso Constituyente será directa y se verificará el domingo del próximo octubre de 1916. Ahí pone algunas reglas en la convocatoria de que servirán de base para la elección de diputados el censo de 1910, lo que les había estado haciendo mención, que para la elección de diputados el país se divide en distritos conforme al último censo de población y vivienda que realiza el INEGI, para que todos los diputados representen una proporción de población similar. Y en la división territorial que se hizo para las elecciones de diputados y senadores del Congreso de la Unión en el año de 1912, teniéndose como cabecera de cada distrito electoral la misma que entonces fue designada. Vienen algunas precisiones. Entonces, ¿por qué Carranza llama a un Congreso Constituyente? Porque nuestra Constitución de 1917 es muy similar a la Constitución de 1857, la Constitución previa, vigente por más de 60 años, bueno, durante 60 años. Si checamos el índice de la Constitución de 1857, aquí lo tenemos, se los pongo en pantalla, está dividida en 8 títulos. Nuestra Constitución actualmente, analizamos ya la totalidad de la Constitución y vimos que está dividida en 9 títulos. La Constitución de 1857 está dividida en 8 títulos. El título que se agregó en la Constitución de 1917 es el título sexto, que corresponde al artículo 123, título sexto del trabajo y de la previsión social. Ya tuvimos una tarea de toda la Constitución y vimos en particular este título, en donde vimos los antecedentes de este título sexto del trabajo y la previsión social, en donde se vio que los diputados constituyentes del 17 pues vieron la manera de que en el artículo 5, que se menciona la situación de libertad laboral, se pudiera ampliar con los derechos que estaban en boga por ser de la segunda generación, que en auge en esas fechas de finales de los años 1800 y principios de los 1900. Por eso nuestra Constitución se dice que fue de las primeras en que positiviza los derechos de la segunda generación, derechos económicos y sociales. Este artículo 123 es de gran relevancia y pues se establecen varios derechos en favor de los trabajadores y de la clase obrera. Entonces, así, si comparamos la Constitución de 1857 y la de 1917, es muy similar. Los títulos son similares, nada más les digo, la del 17 se le agrega este título sexto y se recorren los subsecuentes,
para establecer el 123 del trabajo y de la previsión social. Por ahí, compañeros, la Constitución de 1857, aquí la estamos revisando, también establece un título de reforma a la Constitución. En ese entonces, la Constitución de 1857 tenía únicamente 128 artículos. Y de esos 128, el 127, que corresponde al título séptimo, habla de la reforma a la Constitución. Y es muy similar al texto que actualmente tiene nuestra Constitución de 1917. Pero ¿por qué no se hizo la reforma a la Constitución de 1917 conforme a lo que establecía la Constitución de 1857? Lo leemos este artículo. El título séptimo de la reforma a la Constitución, artículo 127, Constitución 1857, Constitución de 1857. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Bueno, ¿por qué entonces no se hizo conforme a esta situación que marca la Constitución de 1857? Recordemos, remontémonos a esas fechas, 1916. Pues estábamos en plena Revolución Mexicana, que inicia en noviembre de 1910. Había un descontento social generalizado. Se había dado el que Victoriano Huerta había derrocado a Francisco I. Madero en el año de 1913. Hubo muchos gobiernos de las entidades federativas de los estados que reconocieron al usurpador, a Victoriano Huerta. Entonces, pues como el poder era muy centralizado, si ya lo habían reconocido, pues las legislaturas iban a estar en favor de lo que dijera Victoriano Huerta, el usurpador en ese momento. Entonces, por eso Venustiano Carranza idea una situación para poder legitimar una nueva constitución. Por eso mismo se da esa convocatoria a un Congreso Constituyente. Vamos aquí, perdón, luego a un Congreso Constituyente en donde toma como base el Plan de Guadalupe, que fue un plan elaborado por Venustiano Carranza para derrocar al usurpador y poder normalizar la Constitución vigente hasta ese entonces, que era la de 1857. Por eso se dan estas situaciones en nuestro México. Permítanme tantito. Y se da la Constitución de 1917. Vamos a ponerles un poquito de antecedentes. Vamos por acá. Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe entonces fue el plan que elabora Venustiano Carranza para derrocar al usurpador Victoriano Huerta, en donde se manifiesta, considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el presidente constitucional don Francisco I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y la legalidad de su gobierno, al unirse a los enemigos rebelados en contra de ese mismo gobierno para restaurar la última dictadura, la dictadura de Porfirio Díaz, cometió el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los ciudadanos presidente y vicepresidente, Madero y Pino Suárez, así como a sus ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el mismo general Huerta dirigió a los gobernadores de los estados, comunicándoles tener presos a los supremos magistrados de la nación y su gabinete.
Considerando que los poderes legislativo y judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando, por último, que algunos gobiernos de los estados de la Unión han reconocido al gobierno ilegítimo impuesto por parte del ejército que consumó la traición, mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos estados, cuyos gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con mando de fuerzas constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente plan. Esto es el manifiesto que se hace en el Plan de Guadalupe, elaborado por Venustiano Carranza, que es el antecedente de la Constitución de 1917. Aquí se dan algunos argumentos por los cuales no se podía reformar la Constitución de la manera que marcaba la Constitución de 1857 y por lo cual se llama a un Congreso Constituyente, siguiendo nuevas reglas para evitar la participación de los usurpadores o los que hayan reconocido al usurpador. Entonces, esta es un poquito de nuestra historia constitucional. Esta situación la vieron ustedes, compañeros, en la materia de historia del derecho mexicano. Aquí ya nada más les hago un pequeño recordatorio y pues bueno, para conocer un poquito de nuestra historia y no olvidarnos de cómo surge nuestra Carta Magna de hoy, la vigente en nuestro tiempo. Es un proyecto el proyecto de la Constitución de 1917 fue muy similar a la de 1857, solamente se enriqueció por las aportaciones de esos diputados progresistas, incluyendo mayores derechos como incluyendo título sexto del trabajo y la previsión social, en donde se establece en el artículo 123 derechos de la segunda generación de derechos humanos. También se hacen precisiones o un poquito más conforme a la separación de iglesia y Estado. Bueno, y en fin, esto es nuestros antecedentes, pues de aquí partimos. Seguimos aquí analizando nuestra Constitución. Con las tareas que se dejaron y con lo visto en clase, pues se analizó completamente nuestra Constitución, estos 136 artículos que conforman nuestra Carta Magna. La primera tarea, más bien dicho, no de las primeras, la primera tarea que se dejó fue analizar la parte dogmática de nuestra Constitución, del artículo 1 al 29. Ya lo vimos, ya lo analizamos, pero ahorita lo vuelvo a tocar porque pues está en boga esta situación de las contingencias sanitarias que se están dando por el coronavirus. Estamos viendo de que hay a veces personas que piden que se detengan a las personas que salen a la calle porque están contraviniendo disposiciones en contra del coronavirus. Pero bueno, compañeros, se debe de seguir un procedimiento especial. Primeramente, les voy a hacer mención al artículo 29. Volvámonos al artículo 29. El artículo 29 de nuestra Constitución marca que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública y de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que la acuerde. Por ahí sigue más el artículo, pero bueno, aquí les hago mención, ese artículo 29 tuvo una reforma importante en
el decreto de reforma que se publica el 10 de junio del año 2011. Acuérdense que este decreto del 10 de junio del año 2011 es el que le cambia el nombre al capítulo primero del título primero para llamarse de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Por ahí vamos a analizar un poquito de ese decreto de reforma. Ese decreto de reforma, como les hice mención, se publica el viernes 10 de junio del año 2011. Tiene artículos, bueno, tiene lo que contiene las reformas, y en los artículos transitorios también ya vimos qué significa un artículo transitorio y para qué sirve. Son disposiciones transitorias que únicamente marcan algunas situaciones para dar certeza de lo que contiene ese decreto. Este artículo transitorio, en su artículo cuarto transitorio del decreto de reforma a la Constitución publicado el 10 de junio del 2011, hace mención: el Congreso de la Unión expedirá la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías en un plazo máximo de 1 año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Y pues aquí arriba dice: el presente decreto, el artículo primero transitorio dice: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces este decreto de reforma se entra en vigor el 11 de junio del 2011. Y pues del 11 de junio del 2011, 1 año, que es lo que marca el artículo cuarto transitorio, pues estamos hablando de que para el 11 de junio del 2012 el Congreso debió de haber expedido esa ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Pero bueno, ya sabemos que a veces nuestras autoridades son muy laxas en el cumplimiento de su deber, de lo que marca la norma, y pues es la fecha de que estamos ya a 17 de abril del año 2020, ya 9 años casi de la reforma, y pues no se ha aprobado esta ley. Esta ley, hubo intentos de aprobarla y hay unos decretos por parte del Senado, en donde el Senado ya hizo su trabajo y la pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados esa iniciativa, ese decreto de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional está sufriendo el sueño de los justos. Bueno, entonces pues es la fecha en que no se aprueba lo que en los transitorios se mandató en ese decreto de reformas el decreto de reformas al artículo 29, a todo el capítulo primero, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Vamos a ver un poquito de antecedentes para que también sepamos si escuchamos hablar del tema. Los presidentes municipales no pueden mandar detener a una persona porque anda caminando en la calle, porque pues, es parte de sus garantías, sus derechos humanos que consagra nuestra Constitución. Este decreto de reformas ya me estoy, que ahorita se los pongo. Este decreto de reformas al artículo 29, esta reforma que se publica el 10 de junio del 2011 incluye al artículo 29 y lo reforma de manera sustancial, porque antes nada más el artículo mencionaba suspensión de garantías. Aquí en esta reforma del 10 de junio del 2011 se hace una distinción en donde se menciona una diferencia entre suspender o restringir. Una cosa es suspender, que te lo quitan completamente, y otra cosa es restringir, que te lo limitan más esos derechos. Los decretos o los acuerdos que ha sacado la autoridad, el Poder Ejecutivo, para hacer frente a estos hechos a esta contingencia sanitaria,
fundamentando en la Constitución, en el artículo 89, fracción primera. Veamos qué dice ese 89, fracción primera. Vamos a ver, 89. 89, fracción primera. 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. 89, fracción primera. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Bueno, pues también ahí yo siento que hace falta que se apruebe esa ley reglamentaria del artículo 29, que pues todavía no completa su proceso de aprobación por parte de ambas cámaras. También, compañeros, y con fundamento en el artículo cuarto, párrafo cuarto, vamos a ver qué dice el artículo cuarto, párrafo cuarto de nuestra Constitución. Vamos viendo. El artículo cuarto es muy amplio y habla de varios temas. Empieza: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El párrafo cuarto, ¿qué nos dice? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16ª del artículo 73 de esta Constitución. Ahora analicemos qué dice la fracción 16ª del artículo 73. Buscamos el 73. El artículo 73 marca las facultades del Congreso. El Congreso tiene facultad para, y nos vamos a buscar la 16ª. 16ª, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Y salubridad general de la República. Esto es lo que nos está interesando en este momento. Aquí se mencionan algunas bases en la fracción 16ª. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades del país. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo. Bueno, entonces ahí le checamos de que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Pues aquí nos hace mención a los acuerdos que también ya se dictaron por parte de nuestras autoridades para hacer frente a esta pandemia, a esta enfermedad del COVID-19. Por aquí en el Diario Oficial de la Federación se han publicado varios decretos, varios acuerdos por parte de la autoridad sanitaria, la autoridad del secretario de Salud y por el presidente de la República, por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos sobre por lo que respecta. Entonces, si podemos aquí leer un decreto que expidió el Ejecutivo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del 2020.
Acuérdense de que cualquier norma para que tenga vigencia se debe de publicar para conocimiento general de la población. Las normas federales y de ámbito federal se deben de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Las normas de carácter estatal o municipal, y municipal más bien dicho, se deben de publicar en el periódico oficial del gobierno del estado, en nuestro estado de Guerrero, pues. Entonces, el 24 de marzo se publica un decreto por el que el presidente de la República sanciona un acuerdo que emite el titular de la Secretaría de Salud referente a esto del coronavirus. Pero aquí lo que me interesa que ustedes vean, compañeros, son los fundamentos que se ocupan para fundamentar este acuerdo. Por aquí menciona Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con fundamento en los artículos cuarto, párrafo cuarto, que ya leímos, y 73, fracción decimosexta, bases segunda y tercera de la propia Constitución. Bueno, entonces ya aquí, para que conozcamos el fundamento de estos decretos y acuerdos que está emitiendo la autoridad sanitaria por esta situación del coronavirus. Aquí no hay una suspensión de derechos, todos tenemos los derechos todavía vigentes, no ha habido ninguna declaratoria de suspensión o de restricción de derechos, simplemente la autoridad administrativa sanitaria ha hecho algunas recomendaciones que se están siguiendo. Entonces, compañeros, pues que no nos cuenten, que no nos digan que hay que detener a las personas, no. Mientras el Congreso de la Unión no emita alguna declaratoria de suspensión, eso no es válido. Que algunas autoridades lo están haciendo en contra de nuestra Carta Magna por el miedo que genera esta situación, pero esperemos de que ya esto pase y que nuestro Congreso se ponga a trabajar y se expida esta ley reglamentaria del artículo 29 que está todavía en la congeladora. Pero bueno, compañeros, como cultura general les agradezco la atención y seguimos avanzando.